Esto lleva a los productores a aumentar en costos de aplicaciones o inputs para el campo, creando la plena dependencia de estos para sostener el ritmo de producción. Todo esto potencia la inestabilidad del ecosistema y reduce las posibilidades de tener un manejo integrado de plagas. Los herbicidas de amplio espectro han impulsado el desarrollo de variedades resistentes, como en el caso del glifosato y los cultivos de soya que son resistentes a él. Otro caso es el de los anfibios que se encuentran amenazados por sistemas agronómicos debido al contacto con pesticidas de amplio espectro, en elevadas concentraciones. Esto ocurre por la ausencia de una ley que impide el avance de la superficie agrícola por sobre las áreas donde existen hábitats de especies amenazadas. El tercer problema, a nivel de especies vegetales, donde se genera mayor impacto en el área de la horticultura. Aquí la pérdida de variabilidad genética es evidente, ya que luego del mejoramiento la masificación de las semillas comienza a desplazar las semillas no transgénicas, arriesgando cultivos aledaños o a las especies que bordean el predio contaminarse genéticamente, teniendo dos efectos principales. Primero, la información genética puede llegar a especies emparentadas al cultivo de interés, convirtiendo las malezas en supermalezas, siendo aún más ardua la tarea de erradicarlas para reducir la competencia debido a la resistencia que se podría generar al plaguicida. Segundo, las variedades nativas se pierden debido al reemplazo en el uso a nivel de campo, como es el extraordinario caso del maíz. Esto quiere decir que a un agricultor se le hará más cómodo ocupar semillas transgénicas que lidiar con un cultivo vecino dedicado a la transgenia. ¿Hay casos comprobados de lo que hemos hablado? Sí, y el más polémico es el de las plantaciones de maíz en México y sus repercusiones a la biodiversidad. El lugar de origen de este cultivo es México. Este mismo es el país con más razas de esta especie, formando parte de su cultura e identidad social, ya que es el alimento básico. Sin embargo, el consumo ha variado en los últimos años. Específicamente luego de la Revolución Verde, la variabilidad de razas ha disminuido considerablemente, ya que tan solo a 36 años después de ocurrido este fenómeno, solo quedaban 20% de las variedades que se conocían a principios de los 60. Pero, ¿por qué? Los plaguicidas y organismos genéticamente modificados apuntan a un tipo de cultivo, los monocultivos. Estos consisten en grandes extensiones de plantaciones agrícolas de una misma especie, en este caso una misma raza en donde se puede aplicar el mismo producto a toda la extensión del cultivo, dependiendo así de una misma semilla y los mismos productos agrícolas para esta. Esto desplazó a las diversas variedades de maíz nativo de México. Por otro lado, la reciente agrobiotecnología, que implica la aplicación de técnicas de ingeniería genética a la agricultura, tiene en el maíz uno de sus principales objetivos de estudio. Actualmente, y sobre todo en Estados Unidos, se siembran superficies considerables de dos tipos de maíz transgénicos. BT con resistencia a insectos, 7,5 millones de hectáreas en el mundo en 1999, y BT con resistencia a herbicidas, 21,6 millones de hectáreas mundiales en el mismo año. Ante este panorama, la biotecnología ofrece alternativas no exentas de controversia por las características estructurales y agroecológicas particulares de México, ya que esta tecnología tendrá efectos en los relacionados con la biodiversidad, bioseguridad, derechos de propiedad intelectual, desarrollo tecnológico, entre otros aspectos. En los países industrializados se comercializan los dos tipos de maíz transgénicos mencionados. Los generadores de estas variedades argumentan que su uso elevaría la productividad al disminuir las pérdidas causadas por plagas, reduciría costos de producción al emplear cantidades menores de insecticidas y consecuentemente se protegería el ambiente. Además, su mayor potencial productivo haría innecesario ampliar la frontera agrícola, lo que ayudaría a la conservación de ambientes silvestres. Pero esto no ha sido así, y por el contrario no ha ayudado a conservar las áreas silvestres, ni menos la biodiversidad. Ya atenta contra la sustentabilidad de los agroecosistemas, produciendo erosión genética y poniendo en riesgo el acceso libre a la semilla cuando ésta es controlada por grandes compañías agrobiotecnológicas. Además, el flujo genético podría tener consecuencias impredecibles sobre los diferentes organismos que habitan en los ecosistemas. Atender a estos argumentos es de particular importancia en el caso de México por ser centro de origen y diversidad genética del maíz. ¿Cuál es la solución? Aún queda camino por conocer sobre las consecuencias de cómo se maneja la agricultura hoy en día y sus avances, ya que es un tema reciente y no hay claridad